Señores, ¿qué tal? Un poquito retrasado, pero estamos aquí ya en su programa Reseteo con Adenauer, el tercer programa de este programa que está ya haciendo escala en el rating de los Ilustrados Radio TV Show, la señal que nos conecta. Agradecemos a Dios por esta gran oportunidad que nos da de estar nueva vez aquí. Y ustedes saben, con un programa súper interesante, como es el tema que está en el tapete, el aborto y las tres causales. Yo espero que usted hoy aproveche la oportunidad de este programa y comience a comentar, comience a compartirlo con sus grupos, con sus amigos, y así podamos hacer un programa totalmente dinámico. El máster nos va a colocar en pantalla fijo el número de celular para que usted también, si quiere hacer una pregunta y quiera llamar a los Ilustrados Radio TV Show, usted lo puede hacer, porque queremos de verdad que este programa sea súper especial. Este es un programa que no tiene que envidiarle a ningún otro, señores, de verdad que sí. Este es un programa que se hizo con el corazón, se hizo para que usted esté informado, para que usted esté reseteado, porque es un tiempo de reseteo, de verdad que sí. Ya ustedes saben que en esta semana en todos los medios de comunicación ha estado debatiéndose este tema, y por qué no decir que ya tenemos varios años, ya que se ha querido sacar del Código Procesal, o sea, se quiere hacer una modificación y se ha querido sacar este tema a fin de que pueda aprobarse un nuevo Código Procesal Penal. Esto ha traído debate, hay mujeres que se han plantado frente al Palacio, haciendo música, haciendo folclore, haciendo actividades en defensa de las tres causales. También, por otra parte, tenemos a la comunidad evangélica, la comunidad católica también, que se han estado presentando en diferentes escenarios y haciendo lo mismo, contrariando la postura de las tres causales, por muchas razones que quizás pueda ser que hoy nosotros la veamos aquí. Así que yo le invito a que usted no se mueva de ahí, de su pantalla, ya sea que usted lo esté viendo por su televisor, o por su celular, o por su laptop. Quédese ahí, porque vamos a ir a ver este video cortitico para entrar con nuestro invitado especial. Y ahí mismo usted nos va dejando sus preguntas, sus comentarios, que estaremos haciéndole al invitado de hoy. Un súper mega invitado, señores. Mire, de verdad que usted hoy va a degustar de un buen programa. Así que nos vamos con el video a continuación, y luego del video entonces retornamos ya definitivamente con nuestro invitado. Reseteo con Adenauer. Actualmente en nuestro país estamos viviendo de nuevo el impasse de que están queriendo aprobar las tres causales, utilizando argumentos, engañando a la población. Se manipula la información y se dice, mira, las mujeres se dejan morir por no dar tratamiento en casos de riesgos. Y eso no es cierto. Cuando nosotros tenemos pacientes con complicaciones producidas por el embarazo, ojo que en su mayoría estas complicaciones ocurren a partir de las 20 semanas de gestación, es decir, los 5 meses de embarazo, existen protocolos en los cuales, si tenemos que realizar un desembarazo temprano para salvar la vida de esa madre, eso se hace, siempre se ha hecho y siempre se hará. En nuestro país, la principal causa de mortalidad materna son los trastornos hipertensivos del embarazo. El trastorno hipertensivo es una entidad que se desarrolla luego de las 20 semanas de gestación. Cuando nosotros tenemos una paciente que nos está debutando con un aumento de la presión, existen protocolos de manejo por un equipo multidisciplinario entre el obstetra, el cardiólogo, el neonatólogo, el internista, que si en algún momento tenemos que desembarazar la paciente, aún sabiendo que ese bebé tiene pocas posibilidades de vida por su prematurez extrema, eso se hace. Los doctores no estamos atados de manos. Queremos preservar esa vida de la madre, pero también luchar por la vida del bebé. Y uno agota una serie de recursos. Cuando ya estos recursos se agotan, entonces nosotros procedemos al desembarazo. Hay 3 cosas con las cuales nosotros como país podemos reducir nuestra mortalidad materna, que se ha estudiado y requete estudiado y se ha puesto en práctica en otros países que han logrado reducción de mortalidad materna sin el uso del aborto, que son educación de la paciente, seguimiento nutricional adecuado,
y consulta obstétrica de buena calidad y una buena calidad de atención al parto. Con estas tres cosas, países como Chile, antes de aprobar el aborto, lograron reducir su mortalidad materna a menos de un 8% por debajo de Estados Unidos. Que el aborto nunca es la solución. Bien, ya ustedes acaban de ver este video de una persona que está en el área de la medicina, y este tema sí que trae debate, porque también en el área médica hay sectores que están totalmente divididos, o hay personas que ya, a pesar de que entienden lo que es la ética médica, también ven desde otro ángulo el tema del aborto. Hoy nosotros tenemos aquí un invitado súper especial, como había dicho, y como ya han visto en las promociones que hemos hecho en las redes sociales. Este invitado es psicólogo, es biblista y es un neuroeducador, un muchacho joven, muy dinámico, ha estado ya en algunos programas de televisión nacional, es un referente porque ya se le consulta, siendo que quizá tiene algunos 15 años, se le consulta para... ellos se ríen, se le consulta para temas como esto, y eso es importante. Se me olvidó decir que también es cristiano, que eso es sumamente importante, porque ahora mismo parece ser que ser cristiano le da un poquito más de peso a estos temas. Entonces vamos a ver qué opina la gente cuando vean a este cristiano, psicólogo, neuroeducador, biblista, dar su opinión y analizar esto desde otro ángulo que quizás no estamos acostumbrados, a ver qué va a pensar usted. Recuerde que Reseteo no tiene una línea, esto no es una línea, no atiende una línea ideológica de nadie. Aquí no estamos con miedo a que nos cierren programa. Aquí el programa me lo pueden cerrar por falta de cuarto, pero por línea no. Así que si usted cree que aquí usted va a encontrar una línea, no es así. Aquí estamos trayendo personas pensantes. Nosotros queremos que la gente aporte su conocimiento y que nosotros aprendamos a convivir con las diferencias, con las variedades de opinión, porque al fin y al cabo lo que más vale del ser humano no es su opinión, sino lo que es un ser humano. Así que nos vamos con el invitado, Sensei. ¿Qué tú dices, Sensei, ahí? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Ok, vámonos con nuestro invitado especial. Bien, tenemos con nosotros, y recibámoslo con un fuerte aplauso aquí los que estamos en cabina, Pedro Miguel Fernández. Tiene que ser primo mío. Dígalo que sí, tiene que ser primo mío porque yo soy Fernández también, Pedro. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo va todo? Todo bien, qué bueno saber que somos familia. Míralo ahí, yo sabía, lo tenía callado. Cuénteme cómo va todo. Un placer para nosotros aquí en Reseteo tener una figura como tú. De verdad que sí, nos sentimos sumamente agradecidos de Dios por ese privilegio. Sí, ya, bueno, habíamos estado en otro programa anteriormente, hace unos meses, ¿verdad? Sí. Y un placer poder estar acá nuevamente, de verdad. Qué bueno. Pedro, mira, realmente me interesó tener una figura como tú por el manejo que tú tienes de diferentes temas, no solamente de este, sobre todo porque tú eres un profesional del área de la psicología, conocedor de la Biblia, que es una de las cosas que exige el público cristiano a la hora de abordar un tema como este, y estás muy relacionado ya mucho más allá de un simple tema de teología. Has entrado muy profundo, que la gente ni se imagina. Entonces, hoy queremos ver tu punto de vista, tu análisis con relación al aborto y las tres causales. Primero define qué es el aborto y define qué son las tres causales. Perfecto. Cuando hablamos del aborto, el término en sí es un término general que se puede utilizar para lo que es la interrupción de cualquier proceso que está en marcha, de cualquier acción que está en marcha. Si se interrumpe antes de su culminación, hablamos de aborto en la misión, por ejemplo, entre otras cosas. Pero en este caso estamos hablando de una interrupción específicamente del embarazo antes de llegar a su culminación. Ahora bien, en el contexto dominicano ha habido un tanto de desinformación respecto al tema, porque el tema que se está tratando actualmente cuando hablamos del Código Penal es lo que están exigiendo muchos grupos, es que se aprueben
tres circunstancias. ¿Qué significa esto? Bueno, que en tres circunstancias específicas no haya una penalización para la mujer o las personas involucradas. ¿Cuáles son estas tres circunstancias? Una, si la vida de la madre está en peligro. Número dos, si hay una malformación congénita que se imposibilite la vida fuera del útero. Y número tres, cuando hay una violación o un incesto. En estos tres casos, o estas tres causas o circunstancias, entonces, ¿qué es lo que están exigiendo muchos grupos? Tanto de la sociedad civil y entre ellos grupos sociales, pero también grupos que pertenecen al cristianismo, tanto católico como protestante, lo que están diciendo, bueno, es no penalicen esas tres causas. Algunos plantean, bueno, se puede dejar penalizado en el código y hacer una ley especial, pero eso sería algo un tanto contradictorio. Por eso, frente a estas circunstancias, hemos visto este campamento que se ha levantado frente al Palacio, precisamente diciendo, no queremos una ley especial, queremos que en el código no estén penalizadas estas tres causales. Entonces, de lo que estamos hablando es de esto. Y hacemos hincapié porque hay mucha desinformación y mucha gente diciendo que por ahí lo que anda mucha gente tratando de que aprueben el aborto. Bueno, en este caso estamos hablando de tres causales, ni siquiera de aborto en sentido general. Ok. Me gustaría que, así como tú has definido las tres causales, hay una de ellas que los médicos la ven un poco distinta a como lo ve la generalidad. De hecho, ahorita estaba buscando aquí un médico de aquí del municipio que ha participado en varios programas. Elvin, exacto, que él estuvo diciendo de que la gente desconoce cuando se refiere a deformación congénita. Entonces, ¿qué es la deformación congénita en este caso de las tres causales? Bien, eso es, creo que sí, que es muy bueno aclararlo porque las personas también pueden tener una mala información al respecto. Yo no soy médico, pero sí hay algunas enfermedades que ya uno conoce que imposibilitan la vida. Por ejemplo, hay algunas enfermedades o algunas circunstancias que se pueden dar como una llamada anencefalia. Ustedes saben que lo que permite que nosotros funcionemos como tal es que tengamos un sistema nervioso. Y bueno, yo como estudioso del cerebro también eso lo conozco un poco. Ahora, supongamos que el cerebro no pudiera funcionar porque el tubo neural que va a formar después el cerebro o el sistema nervioso central no cierra completamente. ¿Va a poder prosperar esa vida? Realmente no hay forma de que prospere y en realidad ya los médicos tienen la forma de saberlo. Y entonces, ¿qué va a suceder si se deja, por ejemplo, en ese caso que continúe el embarazo? Realmente no va a prosperar de ninguna manera. Y esto hay que hacerlo claro, aclarar que cuando nos referimos a lo que son las malformaciones congénitas incompatibles con la vida, nos referimos a este tipo de circunstancias que son más bien escasas, pero se pueden dar, que imposibilitan la vida fuera del útero de la criatura que ahí se va gestando. ¿Por qué? Porque luego vienen algunas personas y dicen, pero mira, mi hijo con síndrome de Down o mi hijo autista. Que por cierto, hoy es el día de las personas con síndrome de Down. Sí, precisamente. Y entonces puede decir una persona, pero mi hijo autista, mira, yo lo tengo, pero nos está diciendo que en el caso del autismo entraría dentro de esas circunstancias, porque eso no es incompatible con la vida. O sea, la ley en este caso especificaría en cuáles casos, porque por ejemplo, el comentario que yo te decía de Elvin Natera, que es un médico de aquí, dice, ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de deformación congénita? Un dedo de más en la mano, polidáctilia, ya entra en ese acápite de las tres causales. ¿Cuántos amigos conocemos con esas condiciones?
por eso no debieron nacer. Si nos prestamos a ese vil juego, nos saldrá más la sal que el chivo. Es un medio. Pero ese comentario, de hecho, no estaría contemplando lo que dice la causal en sí. Malformación congénita incompatible con la vida. Eso es incompatible con la vida. Es decir, una persona así no puede vivir. Es decir, no podemos tomar una parte del mensaje para querer justificar nuestra argumentación y decir algo que no es cierto, porque entonces, ¿y dónde está esa otra parte que dice incompatible con la vida? Tener un dedo de más no es incompatible con la vida. Ok. Hago la pregunta también porque, por ejemplo, en las mismas redes encontramos a personas que dicen que aprobar esta causa, o esta causal, en este caso, estaría abriéndose precisamente a que entren en lo adelante, no estamos diciendo ahora con la actualización del nuevo Código Procesal Penal, sino en lo adelante, 1 año, 2 años, 3 años, con los temas y los debates, que entonces entren ahí otras personas que tendrían otras condiciones que ahora no son mencionadas. ¿Qué tú crees a eso? ¿Tú crees que eso es posible? Sobre todo porque la parte evangélica a eso es lo que apunta. El tema, hay un término que se utiliza mucho que son, ¿cómo es que se dice en Sensei? Estas personas que están viendo como una persecución adelantada. Hay un término que se utiliza mucho en las redes sociales, pero no recuerdo ahora. Bueno, el caso es que ven como una conspiración. Esto lo ven como una conspiración, no lo ven como algo que realmente se está viendo ahora y que no se está viendo en 10, 15 años, introducir a otras cosas, otras cuestiones ahí que puedan dañar el proceso ya. Sí, fíjate, yo no voy a decir que en el futuro la gente no abogue por otras cosas, realmente yo no lo sé. Y en realidad uno sabe que las sociedades van evolucionando a nuevas luchas, nuevas conquistas, nuevos deseos socialmente. Es decir, como psicólogo social sé que las sociedades van evolucionando en diversas causas, ¿verdad? Diversas luchas por diversas causas. Pero decir que actualmente la lucha por las 3 causales es una conspiración, porque yo sé que hay muchas personas que lo piensan así. Esa es la palabra, conspiración. Sí. En realidad no es cierto, porque ¿qué prueba tienen las personas de eso? De hecho, si uno intenta buscarle justificación a diversas creencias, uno las va a encontrar. Entonces, el miedo a lo que pueda suceder después, u otro miedo que existe también, que no es solo este, muchas personas dicen, bueno, es que yo no puedo confiar en la justicia dominicana porque aquí dicen una cosa y después se hace otra. Pero si es así, entonces tenemos un problema, porque ¿y qué hacemos con las otras cosas en las que sí aceptamos la justicia? Es decir, de alguna manera la sociedad en la que vivimos es esta, y sea conveniente o no, estemos de acuerdo o no con que la justicia sea buena o sea corrupta, bueno, de que hay corrupción, ok, eso lo podemos aceptar, pero decir esto o utilizar esto como argumento para decir que no estamos convencidos de que hoy se apruebe algo y mañana se haga otra cosa, en muchos sentidos aquí la justicia no funciona, es cierto, pero esto no debe parar para uno buscar o luchar por ciertas causas. Ok. Otra de las causales que tú mencionaste es cuando hay una relación sexual incestuosa y hay un embarazo, ¿verdad que sí? ¿Por qué se habla de condenar a una persona que haya tenido relación con una hija y haya salido embarazada y no se condena en República Dominicana propiamente el incesto? O sea, vemos esa debilidad de nuestras leyes. El incesto aquí no es condenado, no es regulado, sin embargo vemos que sí hay una dirección hacia el feto y no hacia la persona propiamente que ha cometido el acto de incesto. Porque, por ejemplo, supongamos que no hay embarazo, hay una relación de incesto, ¿por qué no se habla de este tema a nivel legal? Y tengo abogados por ahí que están ya hablando, ahorita vamos a leer su comentario. Ya. Bueno, yo en términos legales no me entraría ahí porque esa no es el área que manejo. Pero de que debería eso tomarse en consideración legalmente, sí, hay que hacerlo. Ahora bien,
En términos... Eso es sin obviar que las generaciones se han reproducido básicamente, por lo menos por los registros que tenemos históricos, de esa manera, Sí. mediante el incesto. Sí, sí, desde luego, si tomamos en consideración, desde un análisis más antropológico, Exacto. las culturas conformadas por clanes, obviamente que el incesto era algo habitual. De hecho, en las mismas sociedades primarias citadas en la Biblia, es algo que aparece como habitual o normal. Ahora bien, ya la cultura ha evolucionado y al igual que otras prácticas como la ley del levirato, por ejemplo, no la utilizamos en este país, ni la poligamia, entonces tampoco el incesto. Excelente. Y como uno es ilegal, por ejemplo, la poligamia, también podría ser ilegal lo otro. Pero sí, tenemos una debilidad en ese sentido. Ahora bien, al igual que las demás causales, esta entra en el mismo rango de que, bueno, si la vida de una mujer estuviera en peligro, pero aún así ella quiere dar su vida, no hay que obligarla a desembarazarse. Es decir, cada persona debe tener derecho y la libertad de qué hace con su vida. Es decir, porque exista una ley que no penalice el que la persona pueda tomar la decisión de interrumpir su embarazo, una ley que no penaliza esto no es una obligación a hacerlo. Y ahí es que la gente quiere como confundir la cosa, porque nadie está diciendo que pongan en el código que es obligado abortar en estas tres causales. No, lo que estamos diciendo es que no se condene a quien lo haga en estas tres causales, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de que gran parte de las violaciones se dan dentro de la familia, sea por amistades cercanas o sean tío, padre o hermanos. Ahora, pensemos en lo siguiente, porque también hay una cuestión. La psicología a lo largo de los años, a pesar de que ya tiene más de 100 años ya como ciencia, en países como los nuestros no se le ha dado peso a lo que son el plano de lo psicológico. Pero nomás hay que pasar por una crisis de ansiedad o de depresión o de cualquier otra naturaleza para ver si no es algo que realmente tiene un peso a nivel de todo lo que somos, a nivel fisiológico, psicológico y social en un individuo. Pero pensamos que como es algo psicológico no tiene ningún valor. Esa es una cuestión. Entonces, tampoco prestamos atención a que un trauma temprano, cosa que de lo que tenemos evidencia científica, ya puede un trauma de la niñez o la adolescencia marcar la vida negativamente de una persona que va a afectar su socialización, su desarrollo y todo posteriormente. Pero aparte de esto, si nos vamos al plano psicosocial, en una sociedad como la nuestra, pensemos en una niña, pongamos de 12 años, embarazada. Lo que significa esto en términos psicológico y social, porque a veces pareciera que nosotros somos como esos pequeños animalitos que, por ejemplo, los reptiles, que cuando nace la criatura de una vez ya se puede dirigir por sí sola. No, los seres humanos no son así. Un ser humano es traído al mundo y para que tenga una vida digna son muchos años de cuidado y todo eso. Pero si la persona misma que la trae al mundo o dentro de la familia en que es traída al mundo no es deseada, sino que es pateada y la sociedad hace lo mismo y todo eso, qué mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ok, hay muchas personas que son violadas y dicen, yo me siento bien trayendo a esta criatura al mundo. Su libertad es traerla, sentirse bien. Hay otras que dirían, yo no puedo vivir con esto, con el trauma. Entonces, que tengan la libertad de poder interrumpir su embarazo y que por eso no sea cuestionada ni penalizada. Eso es lo que estamos diciendo. Ok, entonces
Bueno, tú mencionas dos cosas. No quiero adelantarme a las preguntas que te tengo, porque vamos a tratar la parte psicológica realmente, que es donde realmente me gustaría escuchar tu opinión en esa área. Pero nosotros tenemos en la sociedad, por años, la generación, por ejemplo, vamos a suponer del 50 hacia el 80 o hacia el 90, nuestros padres se casaban a los 12, a los 13 años. Tú hablas de secuelas. ¿Cuáles secuelas puede diferenciarse a las niñas que queden embarazadas en esta generación a la secuela en aquellos padres que se casaron a los 12, 13 años y esas mujeres salieron embarazadas y salían embarazadas por años? Porque el problema no es que salieron una sola vez, sino que tenían 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta los 20 años prácticamente, vamos a suponer 7, 6 hijos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque estamos hablando de secuelas. Yo particularmente veo el tema más de una organización de una sociedad, poniendo límites, quizás evaluando algunos conceptos que tengan que ver con su salud física, pero psicológicamente, ¿cuál es la diferencia? Bien, fíjate. Esta es una cuestión que hay que analizarla no aislado de forma psicológica, sino de forma psicosocial. Porque lo psicológico no está en un plano aislado, porque nosotros somos entes sociales. Y como psicólogo social yo no entiendo, por ejemplo, los trastornos como algo interno que sufre el individuo, sino es algo que compartimos dentro de una sociedad. Es algo fruto de esa interacción con otros seres humanos. Tú estás diciendo algo fuerte, ¿eh? Claro, porque la psicología... O sea, prácticamente tú estás diciendo que los trastornos en sí no existen, sino más que exteriormente. Sí existen, pero no como algo aislado de la sociedad, sino como algo que se reproduce dentro de ese proceso de interacción social. ¿Por qué razón? La psicología individualista por muchos años ha tomado en consideración como que cuando una persona tiene una enfermedad mental, esa persona sufre esa enfermedad mental sola, internamente. Y no es así. Por ejemplo, esta situación de pandemia ha producido que muchas personas tengan muchas situaciones de ansiedad generalizada, de estrés o de estrés negativo, que lo llamamos distrés, o trastornos, por ejemplo, de depresión. Pero si tú te das cuenta, hay un contexto social, económico, de pandemia que ha producido esto y han aumentado mucho estos casos. Es decir, que los trastornos internos no existen solo internamente, sino que existen en ese proceso de interacción con otros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces en una sociedad donde no tenemos estadística prácticamente de nada de esto, pasan desapercibidos. Y además, en una sociedad donde se justifican un sinnúmero de conductas que son patológicas, pero que realmente no se ven como tal. Es decir, ¿tú crees que en República Dominicana no existen, basado en nuestro contexto, existen estadísticas? Muy pobres. Muy pobres. Entonces, si son muy pobres las estadísticas, ¿por qué abordar el tema precipitadamente del aborto, pensando en las 3 causales, cuando quizás deberíamos hacer una evaluación psicológica, ver a cuántas familias están afectando antes de tomar y velar por introducir ese tema? Bueno, es interesante, pero fíjate, hay algo que nosotros sabemos y es que los seres humanos tenemos muchas similitudes, aunque tengamos diferencias. Es algo que él estudia la psicología diferencial. Entonces, cuando uno ha visto algo que se ha analizado en diversas sociedades y ya existe un patrón comportamental, entonces tú lo puedes extrapolar a otros lugares. No necesariamente tiene que probarse un medicamento en todas las partes del planeta. Se toma una muestra en un lugar y luego ya sabemos los efectos que tiene con el ser humano. Pues asimismo sabemos los efectos que tienen ciertas conductas y ciertos comportamientos en el ser humano, o ciertos traumas o ciertos golpes psicológicos, y por eso podemos hacer ese tipo de análisis, aunque no tengamos un estudio profundo acá.
No digo que no exista ningún tipo de estadística sobre ninguno de los temas, sino que hay muy pocas, pero a nivel internacional hay muchísimos textos. Entonces sí. Ok, bueno, veo ahí en la página Pero antes de, Ajá. ahí está la pregunta de la diferenciación Ok, entre aquella sociedad y esta. Fíjate, Correcto. el que nosotros veamos hoy muchas personas por ahí y no sepamos que tienen una condición psicológica porque no la podemos identificar, no quiere decir que no la tengan. Esa es una cuestión, por un lado. Por otro lado, los sociólogos están de acuerdo en que nuestra sociedad ha cambiado diametralmente. Ha tenido un cambio grandísimo en los últimos 30 años con toda la aceleración social que ha habido. Y así, por ejemplo, sociólogos como Zygmunt Bauman, entre otros, que habla, por ejemplo, de la sociedad líquida, la posmodernidad líquida, va a referirse a ese tipo de cambio, entre otros sociólogos. Entonces sabemos que hoy vivimos en una sociedad que es, aparte de líquida o flexible, al mismo tiempo es más sensible y al mismo tiempo es más afectada por cualquier cosa. De hecho, vemos cómo proliferan muchísimos efectos o situaciones psicológicas, por ejemplo, en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y en nuestra sociedad a nivel general. Es decir, que de alguna manera vivimos en una sociedad que estamos mucho más sensibles a diversas situaciones. De modo que lo que ha hecho nuestra sociedad con el avance que lleva es ponernos más proclives a poder o más sensibles ante situaciones que antes quizá teníamos más robustez para soportar. Ahora bien, en todo caso, no hay ninguna justificación, y aquí tengo que hacer una comparación. En la Biblia, por ejemplo, la esclavitud es algo normal, pero desde que tenemos una declaración de los derechos humanos, nosotros, aunque en tiempo atrás haya sido normal la esclavitud, nosotros no decimos, ay, ¿por qué no siguen habiendo esclavos? Entonces, hoy por hoy, también tenemos leyes del menor y todo eso de la niñez desde los años 90 y teniendo ese tipo de leyes de protección de la infancia, de la adolescencia, no podemos estar de acuerdo porque mi abuela se casó a los 12, eso se siga repitiendo. Es decir, que aunque en el pasado se hiciera, de todas maneras es algo que actualmente entendemos por la evidencia que hay que no es lo correcto. Ni siquiera, y cualquier médico lo sabe, el sistema reproductivo está preparado para tener una criatura a esa edad. Es decir, que de hecho es peligroso, pero cuando sucede un caso que todo sale bien, de una vez la persona hace una generalización de un caso particular y dice, pero mira, esa le salió bien, ¿qué importa? Bien, mira, desde el 2010 hasta el 2014, la OMS dice que en todo el mundo se produjeron 25 millones de abortos peligrosos. ¿Qué tú opinas de eso? Pero tú me lo vas a decir cuando vengamos de la pausa que vamos a hacer. Perfecto. Aquí habla de abortos peligrosos y yo quiero que identifiquemos eso de abortos peligrosos y de cuáles son aquellos que no son peligrosos. Adelante, máster. Antes de ir a la pregunta que le hice en el set anterior a Pedro Miguel, yo quiero que Justino, quien es la persona que nos trabaja el arte gráfico, esos videos que ustedes ven animados, ese muchachito es excelente, él está aquí con nosotros hoy y queremos que él nos lea algunos de los comentarios que están en el programa de hoy, en la transmisión de la página de los ilustrados. Adelante. Así es. Distinguido. Gracias, Adenauer, gracias. En la página, por ejemplo, de los ilustrados, Ibelice de la Rosa dice, a mí me causa mucho conflicto ver que los religiosos no protestan por los abortos ilegales que se llevan a cabo todos los días en el país y en el mundo. Bueno. Fuerte esa. Muy fuerte pregunta. Carlos Ferrera dice, el aborto en República Dominicana es un monopolio oculto con un derecho legal concedido por el mismo Estado y un grupo de individuos médicos para explotar con carácter exclusivo esa industria o comercio millonario. Vamos a dejarlo ahí. Dice Ibelice, tal vez debido a esto, como una pregunta, como si el aborto debido a lo que está exponiendo el joven nunca será aprobado. Dice Carlos B. Mejía,
Y Belice de la Rosa, el tema no es aprobar el aborto, sino introducir 3 causales que lo permitan. Es decir, ese es el tema ahora mismo. Ok. Entonces, en base a la pregunta que yo tenía, yo hice un comentario ahorita que... No, pero tú estás ahí en el aire, dale la pregunta al maestro. Ok. Y tú se lo puedes ¿Puedo hacer esta misma pregunta? Pero claro. Digo, porque eso, programa en interactivo. verdad, la parte de la estadística creo que es importante. Porque esas estadísticas nos ayudan a nosotros a entender qué tan importante es ese tema y qué tan importante es introducir estas 3 causales y si es necesario. ¿Qué por ciento de la población pasa por está en proceso de esas 3 causales? ¿Y qué por ciento de mujeres son violadas? ¿Qué por ciento de personas tienen deformación congénita, con que no puedan vivir? ¿Y qué por ciento también? Para tener un panorama más claro de a qué cantidad de personas nos estamos... puede afectar o no. La justificación para poder... Exacto, puede afectar o no Ok. estas 3 causales. Adelante. Sí. Mira, esa estadística, por ejemplo, en el ámbito psicológico, no la tenemos en sí. Como ya les había dicho, no tenemos esa estadística en el ámbito psicológico. Sobre eso de la malformación congénita, en realidad los médicos serían quienes manejan más esa parte y no tampoco he visto las estadísticas que hay en ese sentido, porque son casos que son menos comunes. Las que sí hay, podemos encontrar algunas en el Ministerio de Salud, son sobre las diversas situaciones que se pueden presentar en el caso de la madre, que pueden poner su vida en riesgo. Pero los datos exactos ahí no lo tengo, tendría que buscarlo, o uno lo puede buscar también en la misma página del Ministerio de Salud Pública para ver ya esos diferentes casos, porque recordemos que no es una sola causa que puede poner la vida de la madre en peligro, sino que son varias, entonces habría que verlos todos y de ahí poder sacar un promedio. Ok. Ahorita te preguntaba, basado en lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2010 hasta el 2014 se produjeron aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos. ¿A qué le llaman aborto peligroso y aborto no peligroso? Y desde la óptica de la psicología, si lo ve de esa manera o si hay alguna diferenciación. En realidad no existe ninguna diferenciación, porque ya que es algo que está tipificado médicamente, psicológicamente se tiene la misma opinión. Okay. Y de hecho socialmente también. De hecho que un aborto seguro es aquel que no es peligroso, es aquel que se va a hacer dentro de, digamos, de la cobertura médica. Okay. ¿Sí? Que se va a hacer dentro de un rango o de un ámbito legal donde hay todos los cuidados médicos. Pero cuando hablamos de los abortos clandestinos que se dan, entonces ahí nos estamos refiriendo a todos esos abortos que son inseguros y que son peligrosos. Y acá en el país, de hecho, las estadísticas en ese aspecto son muy más alarmantes. Feas, claro, Okay. Porque ha habido tiempos en lo que se ha hablado hasta de 90,000 en un año, abortos clandestinos. Aborto en sentido general, y de ellos hasta 30,000 en términos clandestinos. Okay, entonces, Es decir que si estamos hablando de esa cantidad de abortos en términos clandestinos, como estaba diciendo Carlos ahí en las redes, realmente tenemos un problema. Obviamente, yo no estoy diciendo que todos los abortos que se dan en esta sociedad sean por esas 3 causales, porque sabemos que muchos abortos se dan por otras causas, pero ya que se quiere regularizar esa parte, ¿verdad? Entonces, que tengamos despenalizadas las 3 causales y todas las demás van a estar penalizadas, y que en realidad se cumpla de hecho el código, porque teniendo ese código más de 100 años y sin embargo no se cumple, porque fíjate el negocio que hay con esos miles o decenas de miles de abortos clandestinos que hay en el país. ok, entonces lo que se penalizaría
es exactamente el que se haga un aborto fuera de la medicina. Y en la medicina pasaría normal porque está legalizada. Pasarían las 3 causales Ok. y se harían médicamente ya dentro de Ok. Sí. Me llama la atención esto porque con relación a la información que da la OMS, hablar de 25 millones de abortos peligrosos y dejar fuera la otra cantidad, estaríamos hablando de que son demasiados abortos que se estarían practicando de una u otra forma en el mundo. Sí. Y la preocupación que tiene la ciudadanía es exactamente eso. ¿Por qué? Porque no se recrudece las medidas, aunque esa parte yo sé que no es la parte quizás que te corresponde, pero tú puedes emitir tu opinión como profesional sobre todo. No se trabaja la penalización a quienes delinquen, a quienes violan, a quienes usan, en este caso a las menores, por ejemplo, o a una persona violada. O sea, se centra el tema más en el feto, en el embrión, en el cigoto, en el niño ya nacido, y no se enfoca prácticamente o no se le da ese gran valor a las personas que incurren en las violaciones de las edades. No. Entonces, es ahí que está la incomodidad de la sociedad, porque la sociedad dice, nosotros lo que queremos es parar a los abortos. Entonces, la forma más fácil de impedirlo es, bueno, que le corten a las mujeres los ovarios no es la solución, porque las mujeres se supone que son las que deciden cuándo parir. Al hombre, ¿por qué no se le hace una vasectomía? ¿Qué se le llama? Una vasectomía a los hombres y solucionamos de una vez el problema de los abortos. Entonces, ahí está el debate. Mira esto. Digamos que hay diversos tipos de luchas que son distintas y a veces justificar que una lucha no se puede hacer por la ausencia de otra quizás no sea el argumento más lógico en términos de lógica. ¿Por qué razón? Bueno, porque asimismo se han hecho otro tipo de luchas a nivel nacional con otro tipo de temas, ya sea en el área medioambiental, en el área que sea. Entonces, no podemos nosotros decir, bueno, ya que hay ausencia de este tipo de lucha en un sentido, no se debería hacer la otra, sino dejar esto para hacer otro tipo de lucha, como por ejemplo la penalización de los violadores. Uh-huh. No, a los violadores hay que penalizarlos. No, y hay leyes para penalizarlos. Exactamente. Realmente. Y al que haga cualquier cosa que es ilegal debe penalizarse. Ahora bien, eso no les resta valor, la necesidad de aquello no les resta valor a la necesidad de esas 3 causales. Que tú lo pones como una necesidad, la gente no lo ve como una necesidad. Sí, habrá gente que no y hay otros que sí. Muy fuerte. Dice, bueno, hay una pregunta más arriba que ahorita Justino no la leyó quizás porque estaba muy arriba, que es de Ibelice. Ibelice dice, ¿qué hay de cierto en lo que dicen algunos, que hay algo oculto y que esto de las 3 causales es progresivo? Bueno, eso ya yo creo que lo contestamos ahorita en una pregunta que te hice. Pero ella dice, ¿qué sabes tú de Parenthood, el negocio abortido, como algunos le llaman? ¿Nuestro sistema de por sí imperfecto podrá cumplir con estas 3 excepciones? Ahí hay 2 preguntas. No sé si te la tengo que leer otra vez. No, está bien. Bien. Primero, una de las cosas que sí hemos visto en este tiempo es precisamente citar a diversas instituciones que promueven sea o el aborto o que promueven anticonceptivo y todo eso. Lo primero es que yo no recibo un peso de ninguno, así que obviamente habrá instituciones que utilizan lo que sea, las mejores causas. Ajá. La utilizan para sus fines comerciales. Sí. Así es el mercado actual. Y por más que uno quiera, si uno se lleva de eso, entonces no haría nada en este mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque los que saben de mercado y de eso saben que en el mundo actual las mejores causas, incluso la fe en Dios, se utiliza para mercado. Uh-huh. Y para sacarle dinero a la gente o para alguno hacerse rico. Uh-huh. Entonces, así como se utiliza quizá algo tan sublime como la fe en Dios para alguno hacerse millonario, no diría yo que se utilice
el aborto o cualquier otra cosa, incluso los medicamentos, lo sabemos. Es decir, yo no me voy a hacer de la vista gorda con eso, pero el que exista ese tipo de instituciones, entonces nos frenaría a nosotros de creer en Dios, de hacer cualquier cosa en este mundo, si fuera por las instituciones que hay o que existen que se lucran de las buenas intenciones de otros. Ok. Viene, ya se nos está acabando el tiempo porque esto es realmente, el tiempo es muy limitado en televisión y en radio. Desde el punto de vista psicológico, hay consecuencias, hay trastornos, hay problemática en los abortos. No importa que sean esto de manera peligrosa, como ya lo plantea la OMS, o sea, fuera de la medicina, o ya sean estos realizados en clínica. ¿Hay alguna consecuencia en aquellas personas que se ven involucrados en este caso? Sí, mira, hay consecuencias fisiológicas y consecuencias psicológicas. No voy a entrar a las consecuencias fisiológicas, que de eso lo puede explicar mejor un médico. Pero hay algo en el ser humano que es el nivel de adaptación y resiliencia que pueda tener la persona, el individuo. Y el nivel de resiliencia implica o determina la capacidad que tiene la persona de poder reponerse ante los embates de la vida o situaciones de crisis o difíciles. Uh-huh. Y luego también, aparte de eso, está el peso emocional o el valor emocional, la carga emocional que tiene algo para nosotros, el significado emocional que le damos a algo. Uh-huh. Entonces, tú verás mujeres, porque conozco casos, no estoy justificando esto, pero lo voy a mencionar, mujeres que salen embarazadas hoy. Uh-huh. Y dice, bueno, yo estoy muy joven para tener un muchacho, simplemente van, se practican un aborto y luego que ya físicamente se siente bien, salen por ahí a vivir su vida. Y luego vuelve y, por ejemplo, salen embarazadas y vuelven y repiten esta situación. Uh-huh. Y eso no le causa ningún malestar psicológico. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Porque no tiene ese peso emocional. Ok. Pero sin embargo, hay otras que aún viendo su vida en riesgo, se practican una interrupción de su embarazo y eso le causa, tiene una secuela emocional donde esa persona se siente culpable o lo que sea. Es decir, que hay un sinnúmero de factores detrás que son los que van a determinar que esa persona tenga un peso emocional o no. Y estaría eso, el nivel de resiliencia, la capacidad de reponerse ante una situación difícil en la vida, la capacidad de adaptación de la persona. ¿Qué tanto deseaba tener esa criatura? El tipo de creencias que tenga y de culpabilidad, sea moral, social o cultural o religiosa que tenga la persona. Es decir, son un sinnúmero de factores que van a determinar que esa persona luego vaya a tener o no una situación tras la práctica de un aborto. Entonces, precisamente esta es una de las cosas por las que las personas muchas veces juzgan la causal que tiene que ver más con lo psicológico, que es cuando hay una violación o incesto. Pero precisamente por esto y porque sabemos que hay una diferenciación entre seres humanos y entre circunstancias y entre intereses de un ser humano a otro, que es lo que estamos diciendo. Bueno, no es que una mujer o una niña que ha sido violada o ha sufrido incesto tenga la obligación de abortar. No, es que como tanto le puede traer consecuencias psicológicas el proceso de interrupción de embarazo, le puede también traer consecuencias psicológicas el trauma vivido. Entonces, si el peso del trauma vivido es mayor y entiende esa persona que la solución es interrumpir su embarazo, entonces que tenga la libertad de hacerlo, porque también eso es parte de cuidar la vida de esa mujer. Entonces tú me dices... Entonces, es tomar en consideración esas dos vertientes. Tú me dices entonces que básicamente va a haber mayor problema psicológico en aquellas que practican el o no que lo practican, sino que han tenido que abortar deseando el niño, que en aquellas
que no deseaban el niño y lo abortaron. Ahí hay más problemas. Exactamente, porque si la persona deseaba tenerlo y lo pierde, obviamente ninguna madre quiere perder su hijo, ni ningún padre, Ok. es obvio, pero a personas que no les interesaba tenerlo, cuando viene a ver incluso lo tengan por la presión social, pero cuando viene a ver en muchos casos ni siquiera le dan la importancia que tiene, y esa es otra consecuencia. E incluso, fíjate, que tomando esto en consideración, el hecho de que exista la libertad de poder hacerlo, las madres que quieren tener a sus hijos o las mujeres que quieran tener a sus hijos, aunque haya sido producto de una violación o incesto, lo van a tener porque no es una obligación. Y gran parte de las personas que quieren tener un hijo no lo van a abortar simplemente porque no vayan a ser penalizadas. Te pregunto. Perdón, porque las que lo quieren hacer Ujú. lo hacen aunque vayan a ser penalizadas. Ok. Muy buena, tú estás muy duro en la respuesta. La gente, mira, ahí están diciendo que la respuesta tuya le está gustando. Ahorita yo creo que te van a buscar a ti como asesor de las 3 causales para ver si pasa. No, pues hay un debate con la gente. Ah, hay un debate. Ahí sí, macho. Entrando un poco ya en la parte final, en la parte religiosa. Carlos Ferrer hace una pregunta que tiene que ver con la visión, con el entendimiento, la comprensión o el génesis de lo que entiende la iglesia que es la vida, o cuándo inicia la vida, que es debatible también dentro del mismo campo porque hay varias posturas de cuándo inicia la vida. El cigote, ¿inicia la vida con el cigote? ¿Inicia la vida antes de o inicia la vida después de? Bien. ¿Cómo lo visualizas tú? Fíjate, no según yo, sino lo que se sabe en biología es que, Pues, la biología del diablo, varón. no, de la ciencia, del diablo no. Bien, lo que sabemos en biología es que no es con la fecundación del óvulo que surge la vida, porque óvulo y espermatozoide son células que ya son vida. Al igual que una hoja de un árbol está vivo. Ujú. De modo que aquí la discusión no es la vida, porque si vamos a hablar de agresión contra la vida, entonces no debería ni siquiera tomarte un antibiótico porque tú estás haciendo agresión contra células vivas que son las bacterias. Espérate, repite eso otra vez, porque eso sí está interesante. Lo que estoy diciendo aquí es que no, la discusión no es de la agresión contra la vida en sentido general, Ok. porque las bacterias son vida, las hormigas son vida, un guineo que tú te comes también es vida. De acuerdo a la biología, claro. No, y de acuerdo a lo que es vida, Ajá. todo eso está vivo. Ajá. Ahora, de lo que estamos discutiendo es la vida humana. Y cuando entramos al plano religioso, y Carlos lo sabe, entonces hay una cuestión con el alma. Exacto, ahí es el punto de él. Y entonces, como ya él lo sabe y los que estudian teología lo saben, hay toda una discusión, porque a lo largo de la historia de la iglesia ha habido toda una discusión al respecto. Cuando para algunos el alma entraba en el cuerpo a los 8 días, otros que en el momento de la gestación, otros que en el momento en que nacía el bebé o la bebé. ujú. Es decir, tenemos... Y variaba con relación al macho y a la hembra. O sea, También. ajá. Es decir, que las variaciones son muchas. Quizás poner una comparación, así como no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en temas de si en la Santa Cena el cuerpo de Jesús está físicamente ahí o es simbólicamente o espiritualmente, 3 teorías diferentes. Ajá. Transustanciación, consustanciación y espiritualismo. O sí, hay que bautizar al niño cuando nace o cuando ya tiene conciencia. En teología tenemos esos líos. Es decir, también tenemos la discusión entonces cuando entra el alma en el cuerpo. Unos se van a identificar en un momento y hay otros que se van a identificar con una postura en otro momento. Y aquí es donde entonces uno rechina y dice, bueno, debería yo irme por la cuestión científica. Pero en la ciencia también
Tú pusiste un video de una doctora que hace un planteamiento, pero hay otros doctores también que tienen otro planteamiento inverso a ese. Es decir, en la ciencia, dependiendo la línea, también la escuela, vamos a tener diversas perspectivas, pero hay algo claro, y es que no puede haber una agresión, o no se puede hablar propiamente de agresión, si no hay una conciencia o una sintiencia del dolor. Y para que en una persona haya sintiencia y conciencia del dolor, o por lo menos la sintiencia, debe desarrollarse un sinnúmero de circuitos neuronales que van a permitir esa facultad que en la etapa embrionaria no está desarrollada. Entonces, esa es una cuestión. Por el otro lado, otro de los argumentos que se utilizan mucho, remontándose a Aristóteles, es la cuestión, la filosofía del acto y la potencia. Entonces, un embrión, o en el proceso embrionario, o digamos que desde la concepción o desde la fecundación, hay un ser humano en potencia que se va desarrollando ahí. Perfecto. Bueno, yo tengo entonces en peligro la vida de la madre y la vida de este embrión. La madre es un ser humano que es pleno y tiene conciencia y sintiencia de dolor. El embrión es un ser humano en potencia que se va desarrollando y que todavía no tiene ni sintiencia ni conciencia de dolor porque ese sistema no está desarrollado. ¿Contra quién entonces se haría mayor agresión? Obviamente que cuando entramos en conflictos o en dilemas morales acudimos al mal menor, y obviamente que en ese caso, por ejemplo, entonces el mal menor es interrumpir el embarazo, atendiendo a cualquier sentido lógico. De modo que no tenemos claro teológicamente en qué momento la vida comienza. La vida humana, no la vida, porque la vida se sabe que está ahí, pero por lo menos la vida humana. Sí, correcto. Pero sí sabemos médicamente en qué momento se va desarrollando cada parte que va a permitir las diversas facultades. Y entonces debería esto servirnos para nosotros poder guiarnos, que el conocimiento médico que tenemos en ese sentido. Okay. Ahora bien, en términos generales, y siempre hago esta acotación, y es que en términos generales no vamos a encontrar en la Biblia ninguna condenación en contra del aborto. Okay, pero antes de entrar ahí, ya que esa es la última pregunta. Okay. La vida entonces para ti, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia la vida? ¿Cuando nace el bebé? ¿Cuando hay ya un feto? ¿Cuando es un cigote? Ya yo te dije que la vida es un continuo, no aparece. Simplemente la vida es un continuo que siempre está ahí, desde las células hasta que la gestación y todo eso. Ahora, la cuestión sobre la vida humana es un proceso. Yeah. Y ese proceso va a iniciar con la gestación, pero va a llevar un sinnúmero de procesos hasta que sea un ser humano pleno. Es demasiado fuerte. La pregunta final es, ¿la Biblia aprueba o condena el aborto? Porque mi embrión vieron tus ojos. Pero tenemos un caso de una mujer que perdió el hijo en un pleito, pierde el hijo, pero simplemente se pone una sanción monetaria y ni siquiera por el feto, sino por la mujer. Vamos a ver qué hay en la Biblia. ¿Hay una variación? ¿Toca realmente la Biblia el aborto? Porque si hay una prohibición es porque hay una práctica, imagino yo. Sí, comúnmente en el mundo antiguo las prohibiciones salían de las prácticas, no del aire, ni pensando muchas veces a futuro. El pensamiento prospectivo lo tenemos más nosotros, ¿verdad? Pero ellos eran más retrospectivos, ponían el candado después que les robaban. Sí. Entonces, mira, yo he estudiado el tema y lo he dividido en dos partes. ¿Te gusta, Sensei, ese? Mira. Por un lado, los textos que hablan propiamente, que por lo menos mencionan la palabra aborto. Y por otro lado, he estudiado los textos que hacen referencia a la vida antes del nacimiento. Entonces, tenemos 7 textos bíblicos que van a citar la palabra aborto, por lo menos en la traducción.
aunque en el idioma en que se escribió no haga referencia al aborto, porque casi ninguna de esas 7 palabras hacen referencia al aborto, interesantemente. Una aparece en Gálatas, que Pablo dice en la traducción de la Reina Valera, dice como abortivo, me eligió a mí, pero cuando uno lee el texto, no está refiriéndose a alguien abortivo, sino a alguien como nacido fuera de tiempo. Y eso no es abortivo. Interesante. Es decir, que hay una diferenciación. Y el término es metafórico, es decir, que eso no se refiere al aborto. Luego, en Génesis se utiliza el término que sí se refiere al aborto, pero para referirse Jacob a las ovejas y cabras de Labán, que dice que ninguna abortó mientras la atendía. Y ahí sí se utiliza el término en hebreo, que va a utilizarse 2 veces más, uno en Deuteronomio y otro en Oseas. En Deuteronomio para decir que si cumplían la ley de Yahvé cuando entraran a la tierra prometida, al igual que las mujeres no iban a ser estériles, tampoco cuando estuvieran en gestación iban a perder el hijo. Es decir, que se supone entonces que si se está diciendo eso como una bendición, era porque muchas mujeres perdían su embarazo. Bien, de forma natural. Entonces eso se veía como una maldición en ese tiempo. Y lo comprobamos con Oseas, que le está diciendo a la tribu de Benjamín que por portarse mal, a la tribu de Efraín, entonces las mujeres van a abortar. Pero, ¿a abortar qué? ¿Los hijos y las hijas? Bueno, este texto lo podemos aclarar con el Salmo, creo que 139:13. Te vas a meter ahí. Donde dice que son una bendición, un regalo de Dios. De Jehová son los hijos. Los hijos, pero el término no hijas. es ben, que son hijos masculinos, porque en el hebreo hay una diferenciación entre varón y hembra, en tanto en hombre y mujer como hijos e hijas. Es decir, que la maldición era perder un hijo, pero varón, no una hembra. Entonces, ya por ahí es un gran rollo. Bueno, luego, los otros textos que aparece la palabra aborto, una aparece en el libro de Job y la otra aparece en Eclesiastés. Y en los 2 textos, Job 3:16 y Eclesiastés 6:3, hacen una comparación de que mejor había sido morir en el vientre de la madre que nacer para estar sufriendo. Prácticamente. Esa causal nosotros no la tenemos, el sufrimiento humano, y ello en la sabiduría hebrea ya estaba, para que tú veas. Entonces, y el último, que es el que casi siempre cita la gente, que proviene del Código de Hammurabi, no es propio de la literatura hebrea, sino que es propio de la legislación común de la antigua Mesopotamia, que es la parte de Éxodo, donde dice la causal de si hay un accidente por una riña. Y ahí cita el talión, ojo por ojo, diente por diente. Y ahí no habla de un aborto en sí, habla de la salida prematura del bebé. Es como que ya está casi en gestación y sale. Si sale vivo, entonces hay una compensación económica. Si sale muerto, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, según. Entonces, eso es lo que tenemos. Luego, hay otros textos que casi siempre citan, que es las parteras de Egipto. Pero eso lo podemos dejar para otro análisis. Pero hay un conjunto de 27, 28 textos que se refieren a la vida antes del nacimiento. Y todos estos textos, porque los he estudiado todos, son textos que hacen referencia a diversas circunstancias y son en términos metafóricos. Hay por lo menos 5 de ellos que hacen referencia, por ejemplo, hay uno que lleva la misma línea, tanto Pablo como Sansón como Jeremías, que es la presentación del profeta, de que Yahvé lo eligió antes de su nacimiento. Y esta idea es propia del antiguo Israel con todos los profetas. Recordemos que es parte de la presentación del profeta, porque en la antigüedad, mientras más antiguo es el llamado, más valor tiene. Es obvio que todos lo citen así, pero en Sansón hay algo que llama la atención y que de una vez le prende como el bombillito a uno, y es que Sansón le dice a Dalila que no se puede cortar los cabellos porque él ha sido nazareo, apartado para Dios, desde antes de su nacimiento. Ya tenemos ahí, bueno, hay un plan desde antes del nacimiento. Pero cuando uno se va al capítulo 13 de Jueces y uno lee los versículos 5 y 7, cuando el ángel habla con su madre, le dice será nazareo desde su nacimiento, no desde antes. Entonces le hace a uno pensar que los profetas podrían
estar poniéndolo más antes de lo que en realidad se lo dijeron. En algunos casos. Exactamente. En otros casos lo ponen después de nacer. Sí, para que se vea como con más valor, como lo hizo Sansón, que el ángel no dijo lo que él estaba diciendo. Entonces, y luego otros textos hacen referencia a Israel, diciendo que, haciendo referencia a la vida antes de que naciera, pero se está refiriendo al pueblo de Israel, no se está refiriendo a una persona. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración cuando uno lee el texto, porque luego uno está tomando un texto metafórico para querer sacar una verdad científica de que mi embrión vieron tus ojos, cuando el término embrión es un término moderno. En el hebreo no tienen ni idea de a que nosotros nos estamos refiriendo cuando traducimos eso como embrión. Entonces, hay que aclarar todas esas cosas, y eso es largo. Tremendo. Bueno, yo creo que este tema hay que verlo ya desde la óptica religiosa, que veo que también tú lo manejas excelente, y debes de manejarlo porque eres cristiano realmente, pero muy interesante todas estas observaciones que yo creo que va a poner a la gente a analizar un poquito más. Finalmente ya tú tienes 30 segundos para darle a la gente tu consideración personal, tu motivación personal sobre el tema de, claro, como psicólogo profesional, sobre el tema del aborto y las 3 causales. Tú vas a mirar esa cámara y te vas a dirigir hacia él. Adelante. Bien, la razón para que yo como persona, como cristiano que soy, que a alguno le parece contradictorio y que apruebe las 3 causales, es que, primero, en la Biblia no encuentro una penalización de ninguna de estas causales, ni del aborto en sentido general, pero en particular de estas 3 causales. Número 2, dentro de la historia de la iglesia cristiana tampoco la encuentro. Y número 3, desde un análisis lógico, atendiendo a lo que es la lógica, entendemos que es mucho más sensato aprobar la despenalización de las 3 causales que aprobar su penalización en sentido general. Por eso, defiendo las 3 causales y soy cristiano practicante desde hace 22 años. Tremendo. Bueno. Dice una joven que está aquí que el hombre sale con Agustín Le. No, vamos a echar. Hay que echarlo, sí. Yo voy a hablar mañana, acuérdame eso, hablar con él, tú oye, para ver si él puede venir el domingo que viene a hacer un debate. Bueno, lo buscamos, tú sabes. Tú me lo pasas, Sensei. Bien, señores, quiero agradecerle a todas las personas que están en sintonía hasta este momento, a Isolina, a Carlos Ferrera, a Juan Justino Calderón, a José Núñez, a Joan de Jesús, a Ibelices de la Rosa, déjame ver quién más, al señor Tony, y ya ustedes saben cuál Tony es, Ibelices, Alberto de Jesús, ese Tony no es fácil, a Carlos Mejía, a ver quién más, finalmente, Tony Vargas, ese muchacho está dando mucho debate ahí en las redes sociales. Bueno, a Rocío Padilla también, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que han compartido este video. Gracias de verdad por haberse acercado a esta tarima de los Ilustrados Radio TV Show. Este tema va a seguir, muy probable la semana que viene, y yo espero que ustedes puedan conectarse con nosotros. Hágame el favor, comparta el video con sus amigos y dígale a la gente que se suscriba a las páginas Sensei, ponle la página a la gente para que sepa, a las redes sociales, Adenauer Morales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y estos materiales ustedes lo van a poder. Así que les agradezco enormemente la sintonía. Agradezco también a mi hermano Miguel, que viene desde la capital, hace un esfuerzo, salió de su iglesia, camino hacia Boca Chica, que vive bien distante, para estar con nosotros y darnos estas motivaciones, estas orientaciones que yo entiendo que son valiosas independientemente de cualquier postura que se pueda tener. Recuerde que nadie tiene la verdad absoluta. Aquí simplemente estamos exponiendo conocimiento y la palabra final la va a tener usted, porque desde esta tribuna no se le dice a la gente qué decir o qué hacer, sino que se le da la oportunidad libremente de hacerlo, y de esta forma nosotros respetamos la diversidad de creencias que tenemos. Así que, Pedro Miguel, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Para nosotros siempre será un placer tenerte. Cuando tú quieras tratar un tema, tú nada más me escribes y vamos a tratarlo. Cualquier debate que tú entiendas, aquí esta tribuna es para ti. Así que te agradezco muchísimo y nada, señores,
será, bueno, antes de darle las redes sociales tuyas para que la gente que se quieran conectar contigo lo puedan hacer, tu teléfono también para invitaciones, buen conferencista, predicador también. Sí, en Facebook, Pedro Miguel Fernández, y en Instagram, el profe Neuro. Pues sí. Por eso era que yo no lo encontraba. Yo buscando a Pedro, ¿cómo lo voy a encontrar? Por así, ¿no? Profe Neuro. Bueno, será hasta la próxima, Dios mediante, cuando regresemos aquí a Ilustrados Radio TV Show, Reseteo con Adenauer.